Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En el programa de hoy nos enfocaremos exclusivamente en VIXA, un buró de información crediticia que ha crecido de forma tangencial en los últimos años en nuestro país. El mes pasado estuvo aniversario. Hablaremos de VIXA con Pedro Espínola, presidente de VIXA, y Cristian Mendoza, gerente general interino. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el presidente de VIXA y el gerente general interino, Pedro Espínola y Cristian Mendoza. Gracias por acompañarnos esta noche. Hola Estefan, ¿cómo te va? Hola Estefan, ¿cómo te va? Gracias por invitarnos. Para mí es importante este programa porque tengo entendido que nos traen acá una primicia, pero quiero hacer una breve introducción, Pedro, Cristian, sobre lo que es hoy en día la información en el mercado, en el sector financiero. Generalmente uno lee información de diarios, redes sociales y alguno que otro informe que emana del Banco Central, donde accedemos a información, a mi criterio, parcial sobre cuestiones puntuales que se tratan normalmente en el mercado financiero. La mora, el crecimiento o el decrecimiento en las colocaciones de crédito, principalmente la mora, y me pongo a reflexionar que hoy en día el Banco Central del Paraguay maneja información en su central de riesgo, pero esa información está enfocada a la información que recaba de bancos y financieras. Pero el mercado con el tiempo fue creciendo, el mercado financiero del país, y se van sumando otros actores como cooperativas, entidades de crédito, casas comerciales. Y ahí aparece VIXA con unos datos estadísticos, a mi criterio, con mucho rigor científico y técnico. Y después de un tiempo que hemos venido compartiendo mucha información de VIXA, creo que ustedes hoy nos traen ¿qué es lo que VIXA nos da, Pedro? ¿Cuáles son los datos relevantes que VIXA nos da y que nos aportan al sistema financiero? Manejo de Big Data. Mucha información que te da números realmente científicamente calculados. Lo que decís, Estefan, es exactamente así. Nuestro mercado, el mercado paraguayo, se maneja con cifras, excepto las que emite el Banco Central, de los bancos y financieras, que sí tienen la información muy bien ordenada. Todo el resto del mercado financiero, que incluyen las entidades que vos mencionabas, cooperativas, casas de crédito, casas comerciales, ahí tenemos electrodomésticos, motos, automotores, etcétera. Todo ese mercado tiene información, digamos, que es recogida en forma relativamente informal, ¿verdad? Entonces, los datos que se pudieran generar y de repente publicar y decir la mora está acá o está allá, pueden ser al menos mentirosos. Es más o menos como las encuestas, ¿verdad? A veces aciertan, a veces no aciertan, ¿verdad? O por lo menos imparciales o incompletos. Así mismo. Entonces, acá quiero empezar mostrando un cuadro, y ciertamente tiene carácter de primicia. ¿Por qué no lo mostrábamos hasta hoy? Y porque simplemente no queríamos adelantarnos a dar información sin tener el volumen que hoy sí ya tenemos. Hoy estamos celebrando los 4 años de VIXA, y luego de 4 años nuestra base de datos ha alcanzado ya un tamaño que estadísticamente es muy relevante. Entonces, hoy sí nos animamos a poner números en el aire con toda responsabilidad. El primer cuadro que tenemos en pantalla, Pedro, ¿a qué se refiere específicamente? Este es el estado de cumplimiento de las operaciones al cierre de septiembre del 2021 de todas nuestras 1,5 millones de personas y nuestros más de 6 billones en dólares americanos de operaciones. Ahí vemos en la porción azul que el 56% de las operaciones están al día.
el 56%, y el 44% tiene algún tipo de atraso. Bueno, la primera reacción va a ser, wow, 44, es enorme ese número. ¿Hay 44% de mora? No. La mora no es el concepto de atraso, son dos cosas diferentes. La mora es un atraso a partir de cierto número de días, normalmente 60 días. Entonces, cuando entramos a mirar la torta más específica, vemos de que tenemos varios colores. El color naranja nos muestra el atraso en el tramo entre 1 y 30 días y marca 14%. Recordemos que estamos hablando de un mercado de consumo. Las operaciones de consumo son de mayor riesgo y que, como vos decías, al crecer el mercado, crecieron los jugadores y se bajó, digamos, en la pirámide con el crédito hasta actores o sujetos de crédito que antes no accedían al crédito, ¿verdad? Eso es lo que genera mayor producción también, ese es el aporte también un poco a la sociedad de este tipo de crédito. Y en ese mercado, de 1 a 30 días no es un atraso relevante. Las empresas que damos crédito en ese mercado, estamos acostumbrados a que la gente se atrase, digamos, en este tramo mínimamente. Y de ese 44% que tiene atraso, 14% luego está ya en ese primer tramo. O sea que ese 44% ya baja a 30%. Es decir, Pedro, cuando yo leo un periódico o alguna información y me reporta lo siguiente: según índices emanados del Banco Central de Paraguay, la tasa de morosidad en los créditos de consumo es del tanto por ciento, yo no puedo tener la certeza que ese índice porcentual que me informan es el exacto, porque ahí el Banco Central emite un reporte en relación a la información que recibe de bancos y financieras. Esa es la precisión que estamos haciendo. Así mismo, es solamente de las entidades financieras más grandes, que son los bancos y financieras, y las que tienen más antigüedad en el mercado, ¿verdad? O por lo menos como sector tiene más antigüedad en el mercado, ¿verdad? No necesariamente empresa por empresa. Y esa morosidad que se informa es de mayor a 60 días, no es con atraso directamente. Entonces no es comparable al 44 sino que tenemos que agregarle el 14 del 1 a 30 días, o restarle mejor dicho, y después el 5%, que es la torta gris de nuestro gráfico, que le suma 10, digamos 5% más. Entonces el 30 baja a 25. Entonces el mercado de consumo hoy, con toda, digamos, responsabilidad, podemos decir que tiene una mora del 25%, un número bastante más alto que el que informa el Banco Central con respecto a los bancos y financieras, porque ellos manejan créditos corporativos en otro segmento. Entonces ahí estamos empezando a mirar, el costo de las operaciones de consumo es mucho más alto, porque finalmente esta pérdida de 25%, esta mora de 25% eventualmente se convierte en pérdida. ¿Cuándo se convierte en pérdida? Y ahí hay distintos criterios. Si nos vamos a ese tramo, digamos, verde, ¿sí? El tramo verde o el tramo rojo de más de 180 días, estamos hablando de 18%, que sí podemos empezar a decir eso es pérdida. El 25 baja a 18, igual es alto y le genera un costo mucho más grande a las operaciones de crédito de consumo. Cristian, cuando escuchamos estos números, si podés refrescarnos un poco la memoria en relación a hoy en día VIXA, en primer lugar, la variedad de entidades entre financieras y no financieras que aportan información a VIXA. Si puedes mencionarnos cuáles son, bancos, financieras y todas ellas, y las otras. También, ¿qué cantidad de clientes hoy tiene VIXA aproximadamente? Y si tenés los números aproximados de reportes que se encuentran almacenados en la base de datos. Ok. VIXA hoy en día tiene el reporte de aproximadamente 100 empresas. Estas 100 empresas están divididas, o podemos segmentarlas, en entidades de casa de crédito, casas comerciales. Podemos decir que existen los bancos y financieras propiamente dichos separados también como un sector, las cooperativas que ya han incursionado también en nuestro mercado. También tenemos las empresas que se dedican a la generación, a la fabricación de motos y la venta de motos y automotores hoy aquí en forma local. Y después tenemos las otras casas que hoy en día también están incursionando, están metiéndose al mercado, están interesadas en compartir y acceder a información de VIXA, que son inmobiliarias, casas
que se dedican a la evaluación de créditos. Venta de electrodomésticos. Venta de electrodomésticos son las casas, las casas comerciales, sí, propiamente dichas. O sea, las globalizamos o las segmentamos como casas comerciales. Incluso hoy en día, si hacemos una división, estuvimos haciendo un estudio donde prácticamente tenemos una mitad, un 50% de la información que tiene VIXA, que es información de casas que tienen que ver con financiación de dinero, y otro 50% que tiene que ver con financiación sobre un producto que es adquirido por el usuario final. En materia de usuarios o de personas que se reportan a VIXA, hoy en día tenemos 1.500.000 personas prácticamente reportadas a VIXA con distintas operaciones. Operaciones que también no solo incluyen la información de las operaciones activas, lo que es la deuda actual, sino también las operaciones canceladas. Con esto que tenemos, el perfilado real de la persona. ¿Por qué? Porque la persona no solo está en función a lo que hoy en día debe, que puede verse afectado, por ejemplo, por una pandemia como la que tuvimos o la que seguimos nosotros arrastrando, como también aquellas operaciones del pasado más próximo y del pasado anterior, un poquito más lejano, superior incluso a 3 años, donde esas personas demostraron tener un buen comportamiento de pago. Incluso hoy en día podemos ver de que pudieron atrasarse, pero también se verifica y se evalúa a través de nuestros reportes cómo la persona se va regularizando de a poco con ese atraso. O sea, llegó a un pico de cantidad de días, pero también va regularizando o va poniéndose al día. Entonces, ese tipo de información es muy útil para la gente que va a hacer el análisis de crédito. ¿Por qué? Porque analiza a la persona no solo por el comportamiento actual o por la situación actual, sino que también por su carácter. El carácter de comportamiento previo, el carácter de comportamiento del cómo se va regularizando o cómo se compromete con ponerse al día con sus cuotas. Cómo se va comportando crediticiamente. Cómo se va comportando crediticiamente, es así. Además, tenemos el estudio de cómo esa persona se comporta en cuanto a su ubicación, o sea, a su arraigo. ¿Por qué? Porque podemos contar con información acerca de su dirección y otro tipo de información que puede ir cambiando entre informaciones o declaraciones que hacen una u otra entidad. Esa información nosotros la recibimos y la compartimos de modo que se pueda hacer una trazabilidad de si la persona es estable o no es estable. Lo que noto, Pedro, acá que estos números que estamos exhibiendo en el gráfico son consecuencia de una amplia variedad de digamos, actores del mercado de créditos, consumo y, por qué no decir financiero, obviamente hablando, que aportan a VIXA. Quiero dejarte picando una pregunta, ir a un corte y que me respondas. Teniendo en cuenta esta amplia variedad de información, valga la redundancia, del amplio sector de empresas y entidades financieras que aportan a VIXA, teniendo en cuenta el porcentaje que mencionaste de morosidad que manejan hoy en día, ¿cómo puede contribuir VIXA a la sociedad con la información que maneja actualmente? Quiero ir a un corte y que me respondan a la vuelta. Volvemos en breve con nuestros invitados. Continuamos con nuestros invitados. Pedro, estamos observando ahora en pantalla un gráfico que nos representa aquellos actores del mercado financiero y del mercado comercial que reportan a la base de datos de VIXA. Si nos puedes explicar un poco esa amplia variedad, esa amplia gama de aportantes de datos a VIXA. Sí, Estefan, es importante saber esto porque de repente VIXA estaba muy asociada a solamente las casas de crédito, porque digamos nace en ese seno. Pero 4 años después esto se volvió mucho más relevante. De hecho, hoy las casas de crédito, como ven en ese gráfico, que es la porción azul oscura, es solamente el 21% de nuestra base de datos en términos de volumen. Ni siquiera es el mayor jugador. El mayor jugador son las casas comerciales, que representan el 28%, que es la porción naranja de esta torta. Las casas comerciales se refieren a las casas que venden electrodomésticos, productos para el hogar, etcétera, que en realidad venden productos a crédito, entonces son similares a, digamos, a la dación de crédito.
Después, otro jugador importante, todavía incluso más grande que las casas de créditos, es el amarillo, que es el de los automotores, motocicletas y maquinarias. Principalmente acá en el mercado de consumo están las motocicletas, que es un bien que tiene un costo relativamente accesible para la base de la pirámide y representa el 22% de toda la información que nosotros tenemos en VIXA. Ergo, cuando nosotros sacamos conclusiones, digamos, estadísticas, está incluida toda esa enorme información de personas. El sector de las cooperativas, sí, un poco ya más pequeño que el de las casas de crédito, que es un desafío para VIXA crecer, está representado en un 17% en esta torta. Las entidades bancarias y financieras, que algunos podrán pensar, ah, no, VIXA tiene información solamente de un sector muy bajo. Sin embargo, de la información que nos dan los bancos y financieras tenemos un 12% de toda nuestra base de datos, lo cual ya es bien significativo. Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, en este otro gráfico que mostramos ahora, vemos estas mismas repartidas en dos pedazos. El sector financiero, que son las casas de crédito, las cooperativas y los bancos y financieras, que representan el 50% de la porción verde de la torta, y el sector comercial, que decíamos se refiere a los electrodomésticos, acá sumados a la parte de automotores y motocicletas. Entonces es 50% y 50%. El sector financiero es lo que damos dinero en efectivo y el otro 50% es lo que dan productos a crédito. Con toda esta información, Pedro, ¿cómo podríamos concluir y tratar de resumir el aporte de VIXA no solo a sus clientes, sino también a la sociedad? Bien, para hacerlo sencillo, yo dividiría esa pregunta en dos respuestas, digamos. Una, a aquellos, digamos, que no estaban teniendo la oportunidad de tener acceso a crédito y VIXA les ayuda a acceder a crédito. ¿Por qué? Porque VIXA tiene información positiva. Al tener información positiva, yo sé que Cristian está pagando bien los pocos créditos tal vez que haya sacado en su vida. Pero como no se lo conoce a Cristian, yo le llamo a 2 o 3 personas, que era la forma en que antes se evaluaba y hasta ahora hay empresas que lo evalúan así. Nadie lo conoce a Cristian, entonces yo prefiero no darle nada, ningún crédito o no darle una ladera a Cristian. Sin embargo, entro a VIXA, veo que Cristian pagó ya varios créditos por ahí en entidades no muy conocidas, que yo no les puedo llamar porque no tengo su teléfono o no los conozco a nadie ahí. Pero ahora yo en VIXA sí tengo esa información de alguna pequeña cooperativa que hoy ya aporta a VIXA sus datos. Entonces yo sé que Cristian es un buen cliente. Entonces le doy a Cristian esa ladera en cuotas que él quiere. Entonces eso lo incluye financieramente a Cristian, cosa que antes no se podía por temor porque nadie lo conocía a Cristian, excepto esa pequeña cooperativa en la que él llegó a trabajar, ¿verdad? Entonces, la información que provee VIXA genera inclusión financiera, este bien tan deseado que es tan intangible a la vez. ¿Qué es lo que es inclusión financiera? Es bancarizarlo. No necesariamente que abra una cuenta en un banco, es que su información esté en el circuito, de tal forma que podamos conocerlo y tomar decisiones rápido, porque acá el tiempo es vital, ¿verdad? Eso por un lado. Incluye a los buenos. Por otro lado, los que ya están en mala o estaban en mala situación y aparece VIXA, los fue sacando del sobreendeudamiento. ¿Por qué la gente se sobreendeuda, Estefan? Y por irresponsabilidad de todos. Primeramente por irresponsabilidad del mismo sujeto, de la misma persona, ¿verdad? Que ya sacó un crédito para comprarse una moto, pero está por llegar al mundial y quiere también otro crédito para comprarse una televisión. Entonces irresponsablemente se va y solicita un crédito. Y la empresa dice a la pucha, no lo conozco bien, pero parece que está bien vestido y qué sé yo, y de forma un poco irresponsable también le da el crédito. Entonces hay un matrimonio de irresponsabilidad. ¿Y qué pasa? Este señor puede ser muy bueno, pero tanto le entusiasmó el mundial que se fue y se endeudó de una forma que ya no podía pagar. Y empieza su situación de sobreendeudamiento. ¿Qué hizo VIXA? Que la información de este señor que ya sacó su crédito en la moto, cuando se va a sacar el crédito para la televisión, rápidamente, que lo sacó en una cooperativa, uno y la otra en otra cooperativa o en otra casa de crédito que no tienen contacto, hace que rápidamente se sepa esa información que no está en el Banco Central.
y que con llamadas telefónicas no puedo acceder. Entonces eso lo tengo ahí al minuto, literalmente al minuto, porque la información de VIXA se actualiza, digamos, prácticamente online. Entonces yo, cuando este señor me viene y me pide el crédito, le digo, no señor, usted no puede más acceder al crédito de la televisión. Entonces él se va a la otra casa de crédito, porque esa otra casa de crédito también está en VIXA, y después se va a, digamos, a otra casa comercial y se va y empieza a recorrer las casas comerciales, pero todas tienen la información de VIXA. Hoy casi todas tienen. Entonces, este señor no puede sacar la televisión y entonces se restringe y se va a ver el mundial a un amigo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa persona no cae en el sobreendeudamiento, o si estaba en el sobreendeudamiento, empieza a salir de a poco. Y eso es una cifra que VIXA la puede mostrar. Del 12% aproximadamente que tenía hace 3 años, ya un año después de operar, cuando la base ya era relativamente importante, ese bajó al 3%, Estefan. O sea, el sobreendeudamiento bajó en todo el segmento de mercado que está en la base de datos de VIXA, bajó del 12 al 3, o sea, bajó 4 veces, un cuarto de lo que era, y se mantuvo incluso durante la pandemia, porque realmente durante la pandemia no es que la gente se sobreendeudó, no ocurrió ese fenómeno, hubo un deterioro en la mora, pero no en el sobreendeudamiento, y eso lo podemos decir con total responsabilidad en base a números que están en una base de datos de más de 1,5 millones de personas. Entonces, ¿qué es el sobreendeudamiento? ¿Cuál es el indicador que nosotros usamos como sobreendeudamiento? Son aquellas, ayúdame Cristian, son aquellas personas que no pagan, recuérdame un poco cómo era. En su relación de ingresos también, sí. Ya han alcanzado un cierto porcentaje comprometido en cuotas. Más del 40%, de su ingreso ellos ya tienen comprometido en cuotas. Entonces, ese es el indicador de sobreendeudamiento. Y ese indicador bajó del 12% al 3%. Entonces, eso hizo que el sobreendeudamiento en términos reales en Paraguay baje en estos últimos 3 años. Eso lo podemos decir con total autoridad. Y un titular grande en los diarios que diga el sobreendeudamiento está un desastre en Paraguay, yo lo refuto completamente. El sobreendeudamiento del sector de consumo ha mejorado enormemente. Es más, ha bajado, digamos, 4 veces. Esta información, Pedro, obviamente con el tiempo se va a compartir y obviamente probablemente ya lo manejan la gente del Banco Central del Paraguay, que yo creo que es una información que deben de tenerla en cuenta a los efectos de considerar la VIXA como un actor muy importante en lo que es almacenamiento de datos y en lo que puede ser en una especie de colaboración con la Central del Riesgo del Banco Central del Paraguay. ¿Están teniendo algún tipo de acercamiento con el Banco Central en ese sentido? Sí, desde el principio el Banco Central nos dio acogida muy rápidamente, digamos, merced a misiones que venían a Paraguay, que normalmente vienen del Fondo Monetario Internacional. Ellos nos identificaron y enseguida nos empezaron a preguntar nuestros números. Con el interés del Fondo Monetario, el Banco Central inmediatamente también cobró interés. Hemos tenido reuniones, ya apenas habíamos nacido con estas misiones, y a partir de ahí el Banco Central, digamos, estuvo muy interesado en nosotros, y hasta hoy la interrelación que tenemos es bien interesante. Ahora bien, hay mucho trabajo para hacer. El Banco Central tiene demasiadas responsabilidades y no tiene todos los recursos que tal vez necesite, ¿verdad? Y no puede atender todo lo que es deseable que atienda, pero nosotros también paralelamente estamos fortaleciéndonos y tenemos grandes planes con respecto a poder trabajar en conjunto con el sector que regula nuestro mercado, que es el Banco Central, a partir de una nueva ley que fue promulgada hace poco tiempo nomás y que está en proceso de reglamentación. Muy importante la información, Pedro. Cristian, si podemos hablar un poco de la evolución en números globales de VIXA en los últimos años. Sí, tenemos gráficas que acompañan un poco acá la presentación. Tienen que ver con la evolución de la cartera y la evolución total de personas. Entonces vemos que desde su ingreso a VIXA en ese primer año tuvo un crecimiento así ordenado, hasta que en el 2020, con el tema de la pandemia, se frena, pero no para, ¿verdad? Sigue creciendo el volumen de evolución de cartera, y esta evolución de cartera se estaciona. ¿Qué quiere decir eso? Justamente es algo que refuerza un poco la idea que Pedro acaba de mencionar, que tiene que ver con que la gente no se sobreendeudó más. Quizás se deterioró su capacidad de pago y
empezó a caer en mora o cambiar de tramo de mora, cosa que vamos a ver más adelante, pero no creció el otorgamiento de créditos mayormente, o sea, tuvo un crecimiento un poquito más austero. Entonces eso vamos a ver en la gráfica. Entonces nuestra evolución de cartera ya en cifras de, o sea, unidades seguidas de 12 dígitos serían billones. Entonces arrancó en 3 billones, 400 mil millones y fue evolucionando hasta llegar a ahora estamos en el orden de los 11 billones. Algo que también podemos ver de luego en la evolución del total de personas, arrancamos con 443 mil personas y estas personas eran prácticamente las personas reportadas por las entidades fundadoras. ¿Qué pasa? A partir del segundo año de VIXA, cuando empezamos a ingresar más actores externos a las casas de crédito, vimos nosotros de que esa cantidad fue creciendo en un delta bastante considerable. O sea, primero de a 500 mil personas y fuimos creciendo hasta que en la actualidad tenemos ya el orden de las 1.400.000 y tantas mil personas. Hoy en día en la gráfica vemos 1.427.000, pero existen personas que en este registro están en proceso de ingreso, entonces están en evaluación, pasan ese primer periodo de cuarentena y podemos decir a ciencia cierta de que estamos con 1.500.000 personas registradas hoy en VIXA. Se notan saltos de crecimiento bastante pronunciados en VIXA. Quiero ver un corte más, Pedro, Cristian, y luego seguimos con nuestro tema. Perfecto. Volvemos en breve con nuestros invitados. Seguimos con nuestros invitados, pero quiero marcar un poco la diferencia entre lo que es atraso y lo que es mora y también verificar en los gráficos que vamos a exhibir en pantalla el crecimiento en atraso en mora en pandemia. Si nos puede dar una explicación en ese sentido. Sí, cómo no. Bueno, atraso, como veíamos al principio, son todas aquellas operaciones que no están pagando con un día de atraso. A partir de que no pagan al día, todo lo que está para adelante es atraso, ¿verdad? Y la mora tiene que ver con los atrasos a partir de 60 días, todo lo que tiene que ver con atrasos a partir de 60 días de atraso, ¿verdad? Entonces, en este gráfico que estamos mirando en pantalla, podemos ver el 56 y 44 a la derecha, que son los datos que di inicialmente, ¿verdad? A hoy, al primer semestre al cierre realmente del primer semestre de este año, estaba en 56% las operaciones al día y en 44% las operaciones con atraso. Vayámonos a la izquierda y pongámonos en la línea del segundo semestre del 2019, que es donde vemos el mejor momento de nuestra base de datos, en donde el 64%, 64 contra 56 hoy estaba al día y solamente el 36% estaba con atraso. Y fíjense cómo ese 36% venía de un número inicial, al empezar VIXA en el 2018, de 55%. Ahí vemos cómo nuestra base de datos va mejorando en términos de calidad. O sea, todos nuestros aportantes de base de datos están teniendo cada vez clientes más sanos hasta el segundo semestre del 2019 o inicios del 2020. Y ahí se produce la caída. Y ahí ven cómo del 64 se desliza al 53, más bajo que el 56 de hoy. Y el 36 se va al 47, que es el punto del primer semestre del 2022. Después, en el segundo semestre del 2020, en el segundo semestre del 2020 se ve una mejora importante, que es por todas las ayudas un poco que generó el gobierno y por todas las, digamos, tolerancias que se tuvo en el sistema financiero que de alguna forma impactaron positivamente en los clientes. Entonces hay una mejora importante muy rápido dentro del mismo año 2020. Fíjense lo interesante de este gráfico, cómo se ve el impacto en el mercado de consumo de las medidas tomadas. Y de vuelta, cuando las medidas empiezan a acabarse y ya no hay más tanto soporte, eso de vuelta se desliza para abajo, digamos. No llegando a un nivel, al peor nivel, pero muy cerca, y ahí empieza de vuelta a remontar, pero mucho más lentamente, ¿verdad? Y estamos en esa situación de remontada. Estamos en 56 al día
y lo que quisiéramos llegar de vuelta mínimamente al 64 que estábamos en prepandemia. En este otro gráfico vamos a mirar la misma cosa, pero con los números de mora, que es, digamos, aquellas operaciones que están atrasadas más de 60 días. Y al principio del programa decíamos que la mora estaba en un 25%, y es el número que está en la línea amarilla a la derecha de la pantalla, ¿verdad? Fíjense a cuánto estaba en el mejor momento, que fue en el 2019, estaba en 19% la mora. Y fíjense de dónde partimos en el año 2018 cuando VIXA empieza a operar, en un número incluso peor que el de hoy, que es el de 35%. O sea, del 35% se fue deslizando en 2 años al 19%. Y ahí vemos uno de los impactos positivos de VIXA en aquellos clientes que están dentro de su base de datos, que como decíamos al principio, hoy es muy significativo, son 1,5 millones de personas. Así que si lo comparamos a la población económicamente activa, podemos ver de que es bien importante. Después la mora se dispara en el año 2020, en el primer semestre, de 19 pega un salto a 27%. Y después de vuelta se ve una mejora al 25%, un empeoramiento de vuelta y después una mejora. O sea, empieza como a bambolearse ahí, pero está complicado todavía la cosa, pero ya mejorando. Vemos que sobre todo en el número de mora de más de 120 días, que es una mora más todavía crítica, porque quienes están en esa situación ya es menos probable que paguen, porque aquellos que se atrasan más de 60 días todavía es probable que paguen, pero aquellos que se atrasan más de 120 días empiezan ya a tener mayores costos de recuperación, y ese número estuvo tan bajo como 15%. Vemos la misma disminución del 28 al inicio de las operaciones de VIXA al 15, y después empieza a recuperarse otra vez hasta hoy al 21%. Estas cifras son realmente la primera vez que estamos exhibiendo públicamente, y lo hacemos porque creemos que ya están bien respaldadas por una base de datos bien estructurada y bien grande por sobre todas las cosas. Además de la importancia de esta información que están compartiendo con nosotros, yo considero que el hecho de que estas tengan un rigor técnico le dan una validez o una notoriedad aún más trascendente. Pero comentame un poco, o sea, uno ve este programa y escucha la información sobre VIXA, algún referente de entidad financiera que esté viendo el programa y que no sea hoy en día cliente ni accionista de VIXA, probablemente va a comenzar a analizarlo con seriedad, pero la gente quiere conocer con quién se asocia, ¿verdad? ¿Quiénes hoy en día son los propietarios de VIXA? Sí se puede dar esa información. ¿Quiénes son propietarios de VIXA? Y entiendo que están los propietarios clientes y también están los clientes que no son accionistas de VIXA. Sí, VIXA nace como una entidad de cooperación entre competidores. Ese concepto es fabuloso, realmente, y ojalá pueda ser emulado por otros sectores. Alguna vez escuché que es casi único en muchos países, inclusive Sudamérica. Sí, fíjate que nosotros nacimos con una empresa uruguaya, y voy a mencionarla a la empresa uruguaya porque como que ve un poco, sí, es una empresa que está activa en más de 10 países en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Una empresa de tecnología, que se llama Devsys. Nuestro amigo Sergio Farías, el principal de Devsys, siempre nos está ayudando muchísimo, y ellos nos comentaban, cuando negociábamos un poco el valor de lo que estábamos haciendo, yo le decía, bueno, nosotros querríamos firmar un contrato como para que esto, si vos quisieras replicarlo en otros países, nosotros también participemos. Y me dijo, no hay ningún problema. ¿Y sabes por qué no hay ningún problema? Porque es muy difícil que se replique en otro país, ¿verdad? Así que yo te cedo todo lo que quieras de derecho, porque que esto ocurra en otro país es realmente muy poco probable. Yo he visto muchas veces que la gente se reúne, trata de poner en común sus bases de datos, pero al final se quedan en las intenciones, porque en las reuniones todos decimos hay que hacerlo, pero finalmente a la hora de tomar decisiones hay un montón de excusas para no hacerlo. Bueno, por alguna razón, 17 competidores del mercado, y ahí sí son del mercado de casas de crédito, increíblemente un sector que de repente es hasta vilipendiado como el de piratas y personas que solamente quieren sacar, digamos, ventajas de sus clientes, ventajas inescrupulosas de sus clientes. Sin embargo, tienen la madurez para que sus clientes tengan productos más baratos de cooperar entre ellos, ¿verdad?
Entonces, estas 17 casas de crédito inician esta Creo, aventura. Pedro, te interrumpo, creo que Sí. también estuvo Electrobank como casa comercial. Cierto. Fue la única casa comercial que arrancó con ese proyecto. Claro, tenía una casa de crédito también adentro, Sí. por eso la englobo dentro de la Sí. casa de crédito. Entonces, se sentaba un poco más como casa de crédito, finalmente se quedó como casa comercial, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, Electrobank fue un actor importantísimo en el nacimiento de VIXA y conseguimos poner en común esas bases de datos, ¿verdad? Y con la ayuda de DEPS empezamos a operar muy rápidamente porque la tecnología la traía un jugador internacional. Y luego se van adhiriendo otros como accionistas, llegando hoy a 25 accionistas. Hay algunas empresas que se fusionaron, entonces nos quedamos con 22, pero bueno, las bases de datos siguen siendo las mismas, de 22 accionistas hoy con carácter de fundador. Y por otro lado se agregan 13 accionistas que son ya, digamos, accionistas no fundadores y que participan también en el aporte de la base de datos. Y finalmente, eso daría 38 y la diferencia para llegar a unas 100 empresas son simplemente clientes, no accionistas, pero a la hora, eso no es relevante a la hora de la relación con la base de datos, porque todas esas 100 empresas aportan sus bases de datos a la base de datos de VIXA. Y acá, muy rápidamente, esa base de datos es, digamos, actualizada todos los días. Y viene la información positiva y la información negativa, que es lo que insistimos permanentemente, que es el valor diferencial de VIXA. ¿Quiénes son? Bien, hay 3 bancos, casi todas las financieras hoy están en VIXA, están todas las casas de crédito, las más grandes, todas las casas comerciales grandes del país y muchas de las pequeñas. Cooperativas también. Una de las cooperativas más grandes, nos faltan algunas cooperativas de las grandes, también nos faltan algunos bancos, pero bueno, estamos ya, un actor que demasiado queremos que entre es el Banco Nacional de Fomento, que sí tiene una base de datos bien significativa, que tal vez nos pueda mover un poquito nuestros números, pero ya no creemos que demasiado, ¿verdad? Entonces, pero estamos, digamos, trabajando con todos ellos para que también ingresen y ojalá después el Banco Central del Paraguay nos vea de una forma diferente cuando ya tengamos a todos esos actores incluidos. Quiero ir a un pequeño corte y volver en breve, Pedro, Cristian, y hablar un poco. VIXA estuvo aniversario en este mes de septiembre, quiero hablar un poco de eso, pero vamos a un corte primeramente. Volvemos en breve con nuestros invitados. Continuamos con el programa. Cristian, en el mes de septiembre VIXA estuvo de aniversario. También recientemente inauguraron un local nuevo, más amplio, más tecnológico, más cómodo. Si nos puede comentar algunas cuestiones al respecto. Sí, en este mes de septiembre cumplimos 4 años en el mercado y bueno, aprovechamos el año también para ubicarnos en un lugar un poco más accesible para nuestros clientes. Estábamos antes en un edificio, entonces con las limitaciones, y en el centro, con las limitaciones propias de la ubicación, entonces seguimos en el centro, pero fuimos a un local donde tenemos un amplio lugar para estacionar, para que nuestros clientes puedan venir, también acercarse, conocer nuestras oficinas. Cambiamos las oficinas de un estilo viejo, de un edificio ya conservador del centro, a unas oficinas un poco más funcionales, con espacios de trabajo justamente de cara a la pandemia también. ¿Por qué? Porque con la pandemia necesitábamos trabajar, si bien podíamos asistir o necesitábamos asistir a nuestro lugar de trabajo para darle servicio a bancos, financieras que también deberían estar operando, entonces necesitamos un lugar así apropiado. Alejamiento entre personas, Claro. Ubicación así. Tenemos imágenes de apoyo de las nuevas instalaciones de VIXA y también ahí hay una reunión, creo que es del Consejo de Administración, que estamos observando en pantalla. Correcto, es la última reunión del Consejo de Administración que se celebró el día de ayer. Bueno, entonces eso tiene que ver con un poco la reubicación, con la nueva fachada, la nueva cara de VIXA de acuerdo a sus oficinas. Somos a nivel de personal, somos muy pocas personas todavía, estamos trabajando 13 personas dentro de las oficinas.
en distintas áreas y con distintas especialidades, pero también nos apoyamos mucho en nuestros partners tecnológicos. O sea, trabajamos, como bien Pedro ya lo había dicho antes, con una empresa uruguaya que es Depsys, y todo el desarrollo de nuevos productos lo venimos haciendo con una empresa internacional que es Experian, que luego el señor Pedro va a ir comentando un poquito acerca de cómo nos adecuamos y cómo fue que llegamos a la alianza con esta empresa. Principalmente un producto fue el que nos acercó a ellos, y es un producto que estuvimos también promocionando en este mes aniversario. Entonces todas las empresas que no habían probado el producto tenían la oportunidad de hacerlo sin ningún costo de suscripción. ¿Cuál es el producto, Cristian? El producto se llama Score, o sea, internacionalmente se conoce como Score, Sí. lo que es calificación de crédito. Nosotros lo llamamos Sería un scoring de crédito. puntaje crediticio, y que viene a evaluar matemáticamente todas aquellas variables interesantes de la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos, para ver si de aquellas personas que hoy en día están siendo reportadas podemos sacar algún tipo de comportamiento, algún tipo de modelo que pueda replicarse cuando en las instituciones que trabajan con VIXA reciben un cliente que no ha sido reportado anteriormente a VIXA, un cliente nuevo. Y además ayuda un poco a todas las instituciones que operan con nosotros a mejorar, optimizar los recursos tecnológicos y recursos humanos que tienen, porque ya les ayudamos en una preclasificación o precalificación de las personas. Entonces, solamente las personas que tienen un puntaje de crédito medio o bajo necesitan mayor análisis a la hora de otorgar un crédito, porque quiere decir que existe algún tipo de situación que debe ser analizada mejor por la entidad para poder otorgarle el crédito. Tengo entendido que también están trabajando ya en lanzar otros productos, Cristian, también con Depsys y con Experian. Exactamente. Nuestro objetivo es lanzar 2 nuevos productos al año. Este año ya estuvimos incubando justamente los productos por medio de promociones, y para el año que viene entonces tenemos marcado el objetivo de lanzar 2 nuevos productos y seguir incubando nuevos proyectos o nuevos productos que van a rendir en beneficio de nuestros clientes. Pero la visión a corto, mediano plazo de VIXA. Tú sabes, Estefan, cuando me hablas de la visión, que es, yo digamos, uso la palabra sueño también con la palabra visión, porque el objetivo está como más de corto plazo y la visión es así de largo plazo. Quiero hacer un homenaje acá a una persona, porque con él trabajamos muchísimo en esta visión por mucho tiempo, soñando un poco lo que todavía en parte está lejos y en parte empezamos a ver, ¿verdad? Y esta persona es Jorge Cabrera, nuestro ex gerente. Recién mencionaba al iniciar el programa que Cristian es el gerente interino. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro gerente Jorge Cabrera fue una de nuestras bajas por el COVID. Nuestras bajas en Paraguay, digo, ¿verdad? En la empresa es la única, por suerte. Pero bueno, eso también hizo que en la empresa se sienta, digamos, un dolor muy fuerte, pero lo que generó también una cohesión demasiado importante, porque una persona muy querida a todo nivel, a nivel de accionistas, a nivel de los colaboradores y de nuestros partners internacionales. Y Jorge Cabrera, una persona con mucha experiencia, que muy joven se unió a la empresa de la familia Castillo, Inforcom, y después vivió todo el proceso, digamos, de transformación de Inforcom en la multinacional Equifax, hoy Equifax Paraguay, digamos, y que luego vino a trabajar con nosotros y, bueno, obviamente de mucho valor todo lo que aportó, y que pergeñó junto con los accionistas esta visión, digamos. ¿Y cuál es esa visión, verdad? Realmente nosotros apuntamos muy alto, por eso hablaba de la palabra sueño. Yo creo que toda la información de crédito de Paraguay tiene que estar consolidada en un solo lugar. Eso no significa en una sola empresa, pero sí en una suerte de buró de centrales de riesgo, porque ese es el nombre técnico de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una central de riesgo, es un lugar donde, digamos, está toda la información junta y de ahí salen datos que le sirven a los actores del mercado. Eso es una central de riesgo. El Banco Central del Paraguay es una central de riesgo también, tiene una central de riesgo. Para mí, obviamente, y para cualquiera, la evaluará como la más seria del mercado hoy, porque obviamente recibe información de forma compulsiva, digamos. O sea, están obligadas las empresas reguladas por el Banco Central a dar esa información.
Las otras empresas dependemos, digamos, de la voluntad y de alguna forma, algún día esperamos que el Banco Central nos mire a los que estamos, a los más significativos, que creemos que nosotros somos uno de ellos, como para hacer algún tipo de buró de crédito en el que participen incluso varias empresas privadas, ¿verdad? Esto existe en otros países y es perfectamente replicable, es lo que ordenaría muchísimo el mercado. Recordarás que estuve mostrando cómo mejora el mercado en términos de endeudamiento, en términos de mora, en términos de atraso, con el solo hecho de poner toda la información junta y darle información a las empresas acerca de todas esas personas que están en la base de datos y empresas que también nosotros apuntamos a tenerlas en algún momento dado. Ese es nuestro sueño, realmente ordenar el mercado financiero, ser una de las empresas que el mercado financiero, digamos, elige como para ordenar su propia casa, digamos. Y bueno, todo eso depende mucho del regulador. Y hablaba de la nueva ley de información de datos que regula este mercado y que me parece que va a ir transformándolo sanamente y donde el rol del Banco Central es demasiado importante. Estoy seguro que Bitsa está en el camino correcto. La forma en que la concepción de Bitsa, el espíritu de aquellos accionistas fundadores y el crecimiento tangencial que tuvo, así lo demuestran, que yo creo que ese sueño que mencionabas a la larga va a terminar probablemente convirtiéndose en realidad, Pedro. Me gustaría que para terminar el programa dejes un mensaje por el aniversario de Bitsa a los accionistas, a los clientes de Bitsa y por qué no a aquellos que quieran ser clientes nuevos de la empresa. Sí, mi mensaje es de admiración a los fundadores de Bitsa, principalmente. Realmente felicito a los fundadores, entre los cuales estamos incluidos nosotros como empresa, la empresa Carsa. Felicito a los fundadores porque realmente la visión que tuvieron va más allá de nuestra frontera, ¿verdad? Demostramos que como paraguayos podemos hacer cosas diferentes y podemos hacer cosas bien, más allá de que se nos vea como actores relevantes o no. La creación de Bitsa es un orgullo para Paraguay y todavía seguramente no nos ven tanto, pero estamos seguros que con el tiempo los libros de historia del mercado financiero paraguayo van a hablar mucho de Bitsa. Y Bitsa también está llamada a tener mucha relevancia por el hecho de que muy tempranamente hicimos una alianza con una multinacional que se llama Experian. Experian es la central de riesgo más grande del mundo, es de base inglesa. Tiene, entre otras, la central de riesgo de Brasil. Compró la empresa Serasa, que es claramente la más grande de Latinoamérica por el hecho del tamaño del país. Están N cantidad de países en Latinoamérica y de hecho en Latinoamérica es mucho más grande que cualquier otra empresa. O sea, la diferencia en Latinoamérica es incluso más amplia que la que es en el mundo. Y ellos están en alianza con nosotros y a iniciativa de ellos, eso es lo mejor, ¿verdad? No es que nosotros nos fuimos a buscarlos, sino que ellos nos identificaron. Bueno, como empresa líder obviamente están monitoreando lo que pasa en todo el mundo y algo bueno vieron en nosotros y están en alianza con nosotros. Mencionaba Cristian este producto que lo llamamos puntaje de crédito y que utilizamos una serie de banderas de colores para diferenciar los distintos segmentos en cuanto a su calidad. Y que va a ir generando todo un nuevo lenguaje en los especialistas de riesgo, que hoy hablan de las fajas, hablan de otro lenguaje que nosotros los estamos buscando adecuar a este lenguaje ya de banderas, emulando un poco el tema de las banderas en el mar, digamos. Cuando hay bandera azul significa que el mar es calmo y cuando la bandera es roja y una serie de otros colores, el mar se vuelve un poco más turbulento, pero eso no significa que no puedes nadar. Si vos sos una empresa que sos muy fuerte a la hora de recuperar tus créditos, pues tírate igual al mar, que probablemente lo vas a poder hacer igual, ¿verdad? Hay ya banderas como la negra, que ya prácticamente no hay nadie que lo pueda, digamos, enfrentar, entonces ahí mejor abstenete. Pero tu apetito de riesgo va a ir moviéndose en cuanto a esos colores, ¿verdad? La bandera verde también es otro color muy bueno y está bueno, los amarillos, ojo, y así, ¿verdad? Entonces esa fue toda una tecnología desarrollada con Experian y que de a poco estamos metiendo en el mercado. Es un producto nuevo, basado en una base de datos muy rica y
actualizable diariamente, o sea, no existe parámetro de menor calidad en el mercado, pero necesita su tiempo para poder prender. Así que el mensaje para nuestros clientes es el de sigan confiando en nosotros, vayan cambiando sus reglas en sus sistemas e incorporen más Avixa, que van a ver los resultados en poco tiempo. Su nivel de exposición a riesgo va a disminuir porque nuestra información es más rica que cualquier otra. Le agradezco por su tiempo, por estar en el programa, muy valiosa toda la información. También agradezco por la primicia, ¿verdad? Por toda la información consolidada en cuadros estadísticos que estamos compartiendo con los televidentes, y muy positiva, y mi saludo a todo el directorio de VIXA y éxito en todo lo que se venga. Muchas gracias, Pedro, gracias, Cristian, por estar con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Esta fue la entrevista con Pedro Espínola, presidente de VIXA, y Cristian Mendoza, gerente general interino. Así terminamos un programa más de créditos y consumo. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas, por este canal. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.